Muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar por parte de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, en la cual tocamos diferentes temas de interés nacional e internacional para poder brindar y hacer nuestro propósito de responsabilidad en mejora continua y justamente eh, pedagogía continua, ¿no? Y para esto tenemos un tema muy interesante el día de hoy para todos ustedes. Es la programación, el presupuesto, programación y fórmula polinómica utilizando el nuevo enfoque de CAPECO, es decir, utilizando la herramienta Delfin Express. Delfin Express 2024 R2. Tal vez esta herramienta para algunos pueda llegar a ser nueva, tal vez para otros no, pero para poder brindarnos mayores luces respecto a cómo programar y elaborar presupuestos con esta tecnología, está con nosotros y tenemos el agrado, el privilegio de contar con la presencia del ingeniero Magno Eder Gutiérrez Rondán. Él es ingeniero civil, pero también ingeniero electricista, gerente y consultor de ITSEM Soluciones Integrales SRL, eh, el cual es distribuidor e instructor autorizado y acreditado de empresas como por ejemplo Inventa Ingenieros SL de España, AK Software de Italia, DDB Express de Perú, y por supuesto ha capacitado en costos y presupuestos con el software Delfin Express en proyectos de obras, tanto para entidades gubernamentales, empresas privadas, para diferentes proyectos de construcción y teniendo una amplia experiencia en el rubro. Para lo cual eh, quiero darle una cordial bienvenida al ingeniero Magno Eder Gutiérrez Rondán. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ítalo. Agradezco tu participación en presentarme y también a la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que esta es mi primera vez que estoy dando una exposición en línea. Y bueno, a mostrar un poco las ventajas que tenemos en trabajar este concepto y la propuesta que se tiene por la motivación de parte de CAPECO de mejorar la fórmula polinómica, ¿no? Por supuesto, ingeniero. Si me Por permites. favor, Gracias. comparta su pantalla y lo escuchamos. Ujú. Muy bien, muy amable. Bien, buenas noches con todos. Ya me anticipó Ítalo. En tal caso, lo único que me quería decirles es que, como referencia, al tratar el tema de la fórmula polinómica, muchas veces hemos estado con problemas diversos, ¿no es cierto? El problema viene desde la concepción de la información que vemos, que venimos tomando en cuenta cuando se elabora un presupuesto. Esto es muy importante porque conocemos sobre todo presupuestos por contrata, pues nos es muy necesario conocer el tema de los índices unificados, que son la lista, que es un documento que nos muestra una lista, el INEI, a través de la cual también nos genera la posibilidad de poder elaborar nuestra fórmula polinómica. Pero para entrar un poco más en detalle, voy a hacer una presentación breve. Yo creo que muchos de ustedes han utilizado en el tiempo, en vuestra formación y experiencia, estos libros, ¿no? Que están publicados lógicamente por CAPECO. Primer libro, que es el de tapa roja, Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático en Obras de Construcción, y el otro, que es el Sistema de Reajuste de los Precios en la Construcción mediante Fórmulas Polinómicas. Ambos libros basados en el Decreto Supremo 011 del 79. Esta información, si bien es cierto es muy antigua, es la que se está utilizando todavía en la práctica, pero ha conllevado a muchos errores, las cuales vamos a ir deduciendo más adelante. Y también ya estos temas ya se pusieron desde el año 2020, cuando, desde la cual se empezó a través de CAPECO proponer la mejora de la fórmula polinómica, ¿no? Para la aplicación en obras públicas. Yo voy a hacer lectura de este libro como referencia para poder tomar, digamos, una historia anticipada para poder ver y plasmar qué cosas podemos mejorar y encontrar algunas observaciones para poder corregirlas, porque esta información, si bien es cierto, es una publicación muy antigua, se está utilizándose, pero sin hacer algunos ajustes o correcciones, y no lo toman muy en cuenta algunos formuladores de presupuestos, ¿no? Voy a dejar de compartir un momento y voy a abrir este libro justamente, que lo tengo en PDF para la exposición.
Este es el librito que lo tuve que escanear un poco para poder visualizar y mostrarles a ustedes un poco al respecto. A ver, la norma del Decreto Supremo 011 del 79 nace todavía a través de la entidad que en ese tiempo, la oficina que anteriormente se llamaba RUCOP, ¿no? El RUCOP anteriormente era a ver, era el Reglamento Único en Licitaciones y Contrataciones de Obras Públicas, que se basaba en la publicación que hacía en ese momento, no el INEI, era en ese momento otra institución que se llamaba CREFCO, que era el Consejo de Reajustes de los Precios de la Construcción. Entonces, CREFCO publicaba los índices unificados y el RUCOP lo que hacía era establecerlo, utilizarlo para elaborar la fórmula polinómica, ¿no? Dar las directivas para la elaboración de la fórmula polinómica. Ahora el CREFCO ha sido asimilado, digamos, o reemplazado en la actualidad por el INEI y el RUCOP ahora es lo que conocemos todos, el OCE o la OCE, ¿no? La oficina correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que nace? Que este libro que estoy mostrándoles justamente hace referencia al decreto 011 de 79, en la cual nos explica cómo debe estar conformada la fórmula polinómica, cuáles son sus parámetros. Nosotros conocemos que esta es la fórmula polinómica básica, la cual contiene, ¿no es cierto?, 5 monomios, que a veces muchos colegas tratan de llegar siempre a esta condición de llegar a 5 monomios. Conocemos por esta fórmula polinómica que el primer monomio vendría a ser el monomio de la mano de obra, el otro es el materiales, equipos, varios y gastos generales. Sin embargo, la norma bajo esta directiva, bajo este decreto supremo nos da la posibilidad de colocar o utilizar hasta 8 monomios, pero muchos siempre quieren llegar a lo mínimo con 5 monomios, ¿no? Y claro, esto va a tener consecuencias porque si agrupamos todos los elementos que son materiales, si estamos haciendo un proyecto de edificación, va a haber materiales que corresponden a, por ejemplo, a la parte eléctrica, o materiales que corresponden a estructuras, o materiales que corresponden a arquitectura o sanitarias. Entonces, supongamos que se dispara el cobre, el precio del cobre, y lo hemos agrupado a todos los materiales en un solo monomio. Cuando se elabora la fórmula polinómica, pues este monomio va a subir todo a la vez, de tal manera que la incidencia va a ser alta, ¿no? Cuando se haga el reajuste de los precios. Lo mejor sería descomponerlos en materiales por especialidad para que, según la especialidad, el material que suba solamente afecte a ese submonomio dividido por la especialidad a la cual pertenece. Y eso ayudaría a tener un control correcto y pagar lo correcto, ¿no? Si sube, por ejemplo, el cobre, pues simplemente se le afecta al monomio de materiales eléctricos. Si sube el cemento o si sube el acero, solamente afectará estructuras. Si fuera el caso, entonces eso se podría analizar, pero cuando se tenga una descomposición extendida de la fórmula polinómica, no de un solo monomio que corresponde a materiales, sino en la descomposición por especialidades para cada submonomio de materiales, estructuras, arquitecturas sanitarias y eléctricas. Eso por un lado. Este libro también a la vez nos da una referencia de cómo generar algunos ejemplos del agrupamiento de los índices unificados, que es muy necesario conocerlo porque a veces, en mi experiencia que tengo ya capacitando con el software, he visto una evolución que a veces por desconocimiento de los índices unificados no asociamos el índice unificado de manera adecuada al insumo al cual le pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al final de cuentas, le meten cualquier índice unificado y lógicamente la consecuencia es que los coeficientes de incidencia de ese monomio, donde se fue agrupado, tengan menor o mayor incidencia, la cual no es la que le corresponde. Es necesario, por eso justamente digo que conozcamos un poco la trascendencia histórica de cómo es que se agruparon los índices unificados, cuál fue el motivo y con qué criterios que se agruparon los índices unificados. En este libro podemos usar, por ejemplo, que nos dice algunos ejemplos de agrupamiento de los índices unificados, que también utiliza otro documento que se llama Diccionario de los Elementos de la Construcción, en el cual se basa el agrupamiento de elementos de grupos genéricos, que lo voy a explicar más adelante. Por ejemplo, el índice unificado 02, cuya denominación es acero de construcción liso, agrupa elementos como acero de construcción liso, fierro liso, trefilado, alambre negro, alambre de acero, alambre de púas, alambrón, clavo, perno, alcayata, tachuela, soporte de acero, entre otros. Pero recuerden que este documento es un documento muy antiguo, estamos hablando del año 1980 o 1990. A la fecha, pues ha habido una evolución grande, ¿no? Y drástica de muchos elementos o materiales que se están construyendo o que se están importando. Entonces, lógicamente acá faltaría agregar otros elementos más, como grupos genéricos.
¿Cuál fue el criterio de agrupación para el índice unificado 02? Nos dice que los elementos en general de acero y fierro liso con variación aceptablemente igual. O sea, por el tipo de material se asociaron y se denominaron acero de construcción liso. En el caso, por ejemplo, del índice unificado 04, tenemos lo siguiente. Denominación, agregado fino. Elementos que agrupa, agregado fino, arena gruesa, canto rodado, cuarzo, tierra de chacra, barro, entre otros. Podemos decir entre otros porque este es un documento antiguo, ¿no? ¿Cuál fue el criterio de agrupación? Elementos en general de consistencia débil, salvo el de canto rodado y mayormente utilizados en estado natural. Y así podemos ver también para el índice significado 05, el índice significado 06, algunos ejemplos referenciales. Esta información es muy importante porque tenemos que tener el criterio de agrupamiento y casi siempre el criterio de agrupamiento es por el tipo de material, ¿de acuerdo? Por el tipo de material. Mire, acá tengo el grupo genérico clavo. El clavo puede ser un material hecho de aluminio o bien de acero o de acero galvanizado, pero por ese tipo de material, esa característica que le da adicionalmente, no siempre va a ser el índice unificado 0,2, porque el clavo, cualquiera sea su denominación o tamaño comercial que vamos a encontrar en el mercado, va a pertenecer siempre al índice unificado 0,2. Si fuera, por ejemplo, un alambre de aluminio, ya no va a ser índice unificado 0,2, su índice unificado cambiará al índice unificado 30. ¿No? Por el tipo de material, vuelvo a repetir. Entonces, no hay que confiarse según el tipo de material. ¿Qué tal si fuera un clavo de plástico? Ya no va a ser significado 0,2. Probablemente podría ser 39 o 30, que es otra también de las condiciones que en la práctica se suele tener como errores y dudas. ¿Todo esto de dónde nace? Es que no tenemos una actualización propia del diccionario de los elementos de la construcción que lo voy a mostrar en breve. Y entonces, esta información pues tiene que ser actualizada, como vuelvo a repetirles, para poder utilizarlo de manera adecuada y nos permita trabajar con la información correcta sin ninguna complicación para poder utilizarlo de manera adecuada. Vuelvo a repetir esto sin importar el tipo de proyecto que vayamos a elaborar. Y es que este es un común denominador en todos los casos. Inclusive nosotros, aún siendo ingenieros civiles, todavía cometemos errores en la aplicación de los índices significados. Imagínense los colegas que son electricistas que no tienen, digamos, el conocimiento pleno que nosotros manejamos a diario con los índices significados, o los colegas que son agrónomos, ¿no? Entonces, ahí viene el problema que ellos se complican un poco más porque no saben asignar el índice o asociar el índice significado al insumo que van a utilizar en sus proyectos. Y lo digo esto porque la normativa está exigiendo ahora a través de la Cámara Peruana perdón, a ver, no sé si se logra ver mi pantalla, por favor, si me confirman. Sí, está bien. Sí se puede visualizar su pantalla. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, he visto que no colocan correctamente el índice significado al insumo que están trabajando en el presupuesto y lo hacen de manera inadecuada. La Contraloría ya emitió una directiva hace poco que iba a entrar a partir de este mes de abril en operación para que podamos, a finales de mes de abril, perdón, para poder entrar, utilizar inclusive fórmula polinómica en obras por administración directa. Y si no corregimos los conceptos, no corregimos correctamente lo que es el diccionario de los elementos de la construcción, siempre vamos a encontrar, por más esfuerzo que haga Capeco de presentar una fórmula polinómica moderna con la mejor tecnología, el asociar correctamente el índice significado o insumo va a seguir siendo el problema de siempre. Entonces, creo que también tendríamos que ver esa parte muy importante para poder estar a la par. Corrijo el diccionario, corrijo la fórmula polinómica y todo va a estar correctamente establecido. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo problemas en la generación de los índices significados. Muy bien, eso por un lado. Entonces, yo voy a acompañar este documento que acabo de leer, que es un documento referencial, otro documento que es oficial también, que lo publica el INEI, y justamente me refiero al Diccionario de los Elementos de la Construcción, el cual fue modificado por última vez en el año 2004, ¿no? Ha habido directivas o claro, directivas, las cuales ha habido algunas ciertas variaciones, pero oficialmente esta es la publicación que se tiene en el INEI. Este es el diccionario que viene asociado, agrupado por índice alfabético, donde se muestra aquí no los insumos de un proyecto, sino los grupos genéricos. ¿Por qué digo grupos genéricos? Porque son elementos que van a congregar a todos los elementos que vamos a encontrar de forma comercial en el mercado.
Por ejemplo, si yo busco acá, miren, el insumo llamado alambre negro, me dice que ese grupo genérico alambre negro, cuyo índice unificado es el 0,2. Pero este grupo genérico alambre negro, vamos, digo grupo genérico porque es el que va a contener aquí a todas las denominaciones que vamos a encontrar en el mercado o las ferreterías, si quieren llamarlo así, con nombre comercial. Por ejemplo, alambre negro número 8, alambre negro número 16, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellos va a pertenecer al grupo genérico alambre negro y el alambre negro tiene el índice unificado 0,2. Entonces, así como se hace la relación. Y toda esta información con la cual estoy tomando como referencia, ya Delfin Express la tiene cargado dentro de su estructura de la base de datos. Sin embargo, yo debo observar que este diccionario, aún siendo publicado y corregido y modificado, todavía tiene errores. Les voy a demostrar más adelante dónde están algunas observaciones que se tienen que corregir para no estar cometiendo errores más adelante. Bueno, unas observaciones breves, simples, pero que sí son importantes el tener que, a ver, sí, ¿se ve bien ahora sí, por favor? Si me comentan, gracias por la observación. Entonces, vamos a ver algunas cosas en detalle. Por ejemplo, este diccionario de los elementos de la construcción eh, fue publicado, bueno, sigue vigente, bueno, es la publicación que tenemos del año 2015 todavía. La última modificación fue el año 2004. Sin embargo, podemos ver en este listado algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el aditivo para concreto, 4 slash, 7 slash y al final 30. ¿Qué significa esto? Que tuvo que pasar por estas variaciones o modificaciones, la 4 y la 7, para luego finalmente ser el índice significado 30. Lo mismo pasa, por ejemplo, con quién. A ver, vamos a ver otro ejemplo más abajo. Aquí, el cable NYY inicialmente pasó por la modificatoria número 13 para que luego obtuviera el índice significado 19. Y así vamos a poder encontrar en esta relación emitida en este diccionario algunas aclaraciones, ¿no? Ojo, el índice significado se lee así. Estos grupos genéricos se leen de esta forma. El nombre genérico y su índice significado finalmente. Estos valores intermedios son las variaciones o modificaciones que tuvo ese grupo genérico para hacer luego, para obtener luego el último valor que fue su último dígito asignado. Entonces, ¿dónde se encuentra esta referencia? Porque no entiendo qué significa. Es cierto, pero en este documento vamos a poder encontrar en la parte final justamente esas indicaciones de qué es lo que sucedió para ver la modificación que tuvo. Por ejemplo, si yo utilizo esta referencia donde dice varilla para tierra de cobre, ¿ok? De cobre, ¿eh? No es Cooper Wheel, no es bañado de oro, perdón, en cobre. Entonces me dice que primero sufrió la variación 4 o modificatoria 4, luego la 7, para finalmente ser la 30. ¿Cuál es la 4? La 4 me indica que el índice significado 29 se reagrupó a partir de marzo del 88 a ser índice significado 30 y se crearon dentro de ella los subíndices 30, 1, 2, 3 y 4 bajo un decreto, bajo una resolución respectiva del Ministerio de Vivienda. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que el índice significado 29 ya no existe porque se asocia y se agrupa dentro del 30. Luego me dice la 7. ¿Qué dice la 7? Se creó el subíndice 34 en mayo del 88. Pero si nos fijamos un poquito más abajo, voy a obtener lo siguiente. Me dice que los subíndices 31, 2 y 3 y 4 se reagruparon a ser un solo índice significado, que es el 30, a partir de septiembre del año 90. Entonces, hubo esas variaciones de por medio. Sin embargo, podemos encontrar también entre reagrupamientos, vamos a encontrar otra condición donde nos dice acá en la modificatoria número 10, se eliminan los índices significados 25, 35, 36, 58, 67, 75 y 76 por resolución tal. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Lo que sucede es que en la práctica, desde la generación del año 1977 por Cresco, se comenzaron a generar los índices significados y se aplicaron la normativa del 011 de 79, en la cual se fueron agregando progresivamente índices significados. Los índices significados se crearon desde el 01, así se denominan, ¿no? Índice significado 01, 02, 03, 04, hasta el último índice significado cuya denominación, cuyo código es 80 y su denominación es concreto premezclado. En la práctica se han creado 80 índices significados, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, solamente se utilizan ahora mismo 67. Y lo voy a demostrar utilizando otro documento oficial que también emite el INEI. ¿Cuál es ese último índice significado? Este fue el índice significado bajo la modificatoria número 15. ¿Quién fue?
fue creado por resolución jefatura el año 2003 por el INEI, ya no por Cresco. El índice unificado cuyo código era 80, o es 80, perdón, exclusivamente para el concreto premezclado. Entonces, si tenemos 80 índices unificados, en la práctica no es así, porque si yo utilizo y me pongo a buscar ahora en el INEI y busco los índices de precios, del INEI, voy a encontrar en esta relación lo siguiente. Acá. Le doy un clic y me descarga justamente el Excel que utilizamos todos para hacer los reajustes de las valorizaciones, ¿no es cierto? Esta es la publicación oficial del INEI. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes vieron hace poco en ese documento que les leí del diccionario que decía que había índices unificados que se reagruparon y que también había índices unificados que fueron eliminados. Y en la práctica les dije que son 80 índices unificados creados. Sin embargo, solamente utilizamos 67. Porque si yo contabilizo, por ejemplo, los índices unificados impares, los cuales puedo contar, es más, el INEI lo clasifica en 6 áreas geográficas, ¿no? Actualmente está clasificado en 6 áreas geográficas para los índices unificados impares y las 6 áreas geográficas para los índices unificados pares. Así lo trabaja el INEI. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si yo contabilizo los índices unificados impares, voy a poder darme cuenta de lo siguiente: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, y no hay el 15, fíjense por favor, pasa el 17. Del 17 pasa al 19, 21, 23, no hay el 25. ¿Por qué? Porque en el PDF que les acabo de leer a ustedes decía lo siguiente. Si se recuerdan ustedes, en la modificatoria número 10, diga que el significado 25, 35, 36 fueron eliminados. Por eso que en la publicación del INEI del Excel no sale el 25, fíjense por favor. Tampoco sale el 29, ¿por qué? Porque el 29 fue agrupado con quién? Con el índice significado 30. No sale el 35 porque fue eliminado. Tampoco sale el 36 porque también fue eliminado. Y así sucesivamente. Entonces, si yo contabilizo todos los índices significados que oficialmente me muestra y me entrega cada mes el INEI, voy a verificar que tengo en la práctica 32 índices unificados impares. Permítanme un ratito, vamos a ver. Listo, tengo 32 índices unificados impares. Ahora voy a contar cuántos pares tengo. En la misma forma lo voy a cuantificar y tengo hasta el 80. ¿Cuántos me sale? 36. Entonces, tendría acá 32 más 36 en la práctica serían, lógicamente, 68. Pero fíjense un detalle. A partir de enero del año 2020, por si acaso, ya no se produce este índice unificado número 22, cuya denominación es concreto, perdón, cemento Portland tipo 2. Si nos fijamos estos asteriscos, que desde el año 2020 ya viene así establecido, nos indica que esto ya no se produce, sin producción. Por lo tanto, los índices oficiales que debemos trabajar son 67 nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esta información que estoy tomando como referencia después de haber leído parte de la documentación oficial, pues nos plasma y nos concreta la información aquí en lo que en la práctica trabajamos mensualmente para hacer las valorizaciones. Tomar en cuenta esto es muy importante porque en mi experiencia también he visto que hay algunos colegas como no tienen o no conocen los índices significados, colocan lo siguiente. Vamos a ver un ratito acá. Índices significados, por ejemplo, como el 90, 00, índices significados como, por ejemplo, 85, 81 y etcétera, etcétera. Si nosotros colocáramos índices significados, que yo lo podría llamar ficticios, ¿con qué índices de precios? Ojo, estos son los índices significados. ¿Con qué índices de precios voy a hacer el reajuste de los precios en las valorizaciones? No voy a poder hacerlo. Por eso es que es muy necesario que el INEI actualice su información para que el colega que vaya a trabajar un presupuesto pueda vincular correctamente el índice unificado al insumo que va a trabajar. Esta observación que estoy haciendo, lo van a ver. Miren, ¿se acuerdan que decía que no existía el índice unificado 15, no es cierto? Y yo voy a agarrar el mismo diccionario que está publicado por INEI, aquí mismo, voy a buscar el índice unificado 15. Ya me encontré uno.
y nos dice que la loseta asfáltica es el índice significado 15. Miren, esto ya no debería estar aquí en la práctica, ¿sí o no? Porque si nos fijamos en el diccionario, en el listado que nos emite el INEI cada mes, ya no existe el índice significado 15, por lo tanto, tampoco debería estar aquí en el diccionario. Y no solamente eso, este documento que estamos viendo actualmente, emitido por el INEI, pues lo podemos ver también aquí en la práctica, porque para la propuesta de la modernización de la fórmula polinómica, si bien es cierto, se ha hecho la limpieza de todo este documento que lo voy a presentar ahora. Esta es la propuesta de la fórmula polinómica, fíjense. Es un nuevo diccionario vacío, el cual entrará en función cuando ya se apruebe, ¿verdad? Es casi idéntico al que hemos trabajado, pero sin embargo, en la misma forma también encontré algunas observaciones. Aclaro esto porque yo necesito tener una información limpia para poder llevarlo al programa y poder trabajar de manera, digamos, segura, ya después de haber pulido y limpiado todo y trabajar todos mis presupuestos sin luego cometer errores en la generación de mi presupuesto. Por ejemplo, acá tengo el espejo, cuyo índice significado es 79 en el diccionario de los elementos de la construcción. Si yo me fijo aquí en el, índice, en el listado del INEI, no hay acá el índice significado 79. Por lo tanto, no debería estar tampoco en el diccionario. Por un lado, miren acá. La junta Water Stop de cobre no debería ser índice significado 43 porque el índice significado 43 le pertenece a madera nacional. Esto no es una madera. Por lo tanto, también debería corregirse el índice significado. Entonces, hay cositas que estar observando y corrigiendo para que trabajemos de manera adecuada. Entre otros, esto ya los dije, ¿no? De la loseta, cuyo índice significado es el 15. Hay más abajo también otras condiciones, por ejemplo, el pastoral para poste de fierro, cuyo índice significado es 63, que debería ser corregido. Vamos a ver, 63. No existe el 63. El 63 se ha integrado con el 65. Se ha asociado con con el 65. Entonces, todas esas cosas debemos tomar en cuenta para no equivocarnos en la elaboración de esta fórmula polinómica, porque luego no vamos a encontrar índices de precios para hacer el reajuste cuando se hagan las valorizaciones. Ahí viene justamente el punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta información, como les acabo de decir, está basada también para que se establezca con la elaboración de la propuesta de la nueva fórmula, la modernización de la fórmula polinómica que Capeco está impulsando. Y creo que es un gran aporte de parte de Capeco porque sí necesitamos actualizar la información y esto nos va a ayudar justamente a promover que el INEI actualice toda esta data. Quizá por ahora tengamos unas 10 o 20 hojas de este documento, pero sería lo ideal que crezca más, ¿no? Se actualice para que cualquier persona, que vuelvo a repetir, que quiera elaborar un presupuesto, lo haga de manera correcta y no tengamos luego problemas. Porque si por más que hagamos una fórmula polinómica lo más perfecta y no asociamos correctamente los índices significados al insumo al cual le pertenece, vamos a seguir cometiendo errores en la práctica. Eso Ingeniero, por un lado. disculpe. Sí, sí, Eh, sí. sí, ingeniero, queríamos a todos los participantes, a todos los que están ahorita escuchándonos, los invitamos a hacer las preguntas a través del chat, preguntas que se van a responder al final de la presentación del ingeniero Magno. Así que, por favor, si pueden tipear sus preguntas para poder escoger las más resaltantes al final de la sesión, sería excelente. Pero vayan apuntando sus preguntas también si es que en el transcurso de la presentación tienen alguna. Por favor, continúe, ingeniero, solamente quería hacer ese alcance. Listo, muchas gracias. Sí, gracias, Ítalo. Bien, entonces, ya vimos una parte referencial de la normativa y la idea es ahora cómo lo ponemos en práctica para ver si esto lo que estoy hablando tiene constancia, ¿no? Para poder aplicarlo en la práctica. Bien, para esto, antes de seguir avanzando, quiero explicar otro motivo también, ¿no? Eh, Vamos a ver aquí. Entonces, sabemos que la fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de la conformación de un presupuesto, los costos de un presupuesto. Claro, y ellas se van a pronunciar a través de las incidencias que va a mostrar en el agrupamiento de los monomios, ¿de acuerdo? También a la vez sabemos que la fórmula polinómica básica está conformado por esta fórmula, ¿no es cierto? Donde K de reajuste, A es el monomio, perdón, acá tenemos la suma de los 5 monomios básicos, donde el primer monomio es materiales, luego viene mano de obra, perdón, aquí es mano de obra, materiales, equipos, varios y gastos generales. También tenemos por concepto, pues, según normativa, que el máximo número de monomios que puede tener una fórmula polinómica son 8 monomios, que cada monomio debe tener máximo asociado 3 índices unificados, que el coeficiente de incidencia de cada monomio debe superar el 5% y que la suma de los
coeficiente de incidencia debería salir la suma de 1.00, ¿no? Aproximadamente, aproximada a la milésima, tal como indica la norma. Sin embargo, para trabajar ese tipo de agrupamientos, cuando tenemos que reducir a menos de 8 monomios o superar el 5%, se hacen agrupamientos y se aplican fórmulas como, por ejemplo, esta es la forma general de la fórmula básica de la fórmula polinómica. Esta es la forma extendida de la fórmula polinómica. Esta tiene 5 monomios y esta tiene 8 monomios. Como les decía, el monomio de la mano de obra siempre solemos utilizarlo como monomio independiente, al igual que el monomio de gastos generales y utilidades, ¿no? Son los dos monomios que van independientes por recomendación, para no asociar con ningún otro índice unificado o elemento. El que sí se va a descomponer en más elementos va a ser en materiales. Tenemos el monomio material 1, material 2, material 3 y material 4. Luego tenemos equipos y varios. Si sumamos ellos en número son 8 monomios, tal como nos dice actualmente la norma. Pero para superar el cálculo del promedio ponderado que va a tener cada monomio asociado, pues podemos utilizar este tipo de formas, fórmulas que nos permite también las directivas del decreto supremo para poder encontrar el coeficiente de incidencia cuando se quiera encontrar el valor ponderado, ¿no? Y Delfin también incluye este tipo de condiciones de fórmula para poder trabajar. Entonces, toda esta información ya creo que muchos ya la han visto, ya la conocen un poco. Lo vamos a llevar un poco a la práctica para ver en qué medida nos va a ayudar a hacer todo lo demás. Por esto voy a presentarles al software Delfin Express, yo ya lo tengo instalado. Y para llevarlo esto a la práctica, quiero comentarles lo siguiente. Una breve reseña nada más del software Delfin Express. Delfin Express nace y comienza a operar a partir del año 2009 con la versión 1.0. Nació con la intención de hacer la integración de todos los componentes de un presupuesto, integrando, aparte del presupuesto, los costos unitarios, metrados, el analítico de gastos generales, la fórmula polinómica y la programación de obra. De tal manera de que hiciéramos cualquier modificación en el presupuesto, esto se vería reflejado de manera inmediata, sin necesidad de tener que esperar procesos de cálculo o cómputo. Pero nace como presupuestos por contrata, pero en la necesidad de la evolución, porque hay usuarios que también elaboran presupuestos por administración directa, tanto para obras civiles como para otro tipo de proyectos, como por ejemplo proyectos sociales, proyectos productivos, proyectos eléctricos, entre otros tipos de proyectos, pues nosotros nos hemos adaptado con toda facilidad al tipo de proyecto que ustedes quisieran elaborar según sea la especialidad que tengan como formación. Y muy bien, actualmente la versión que la cual voy a presentar ahora es la versión 24R2. Sin embargo, voy a hacer una transición de la versión 2022 a la 2024 para ver qué detalles tienen sobre las mejoras. Entonces, ¿es posible trabajar con Delfin Express también presupuestos por administración directa? Sí. Yo puedo elaborar presupuestos por administración directa y también elaborar fórmula polinómica, también. Pero eso les voy a dar unos tips más adelante cuando ya estemos por acabar la ponencia. Vamos a ir a la práctica un poquito, ¿ya? Para esta información, yo tuve también la posibilidad de haber participado en la ponencia que hizo el ingeniero Marcos Cruzado y voy a tomar estos ejemplos de aplicación que lo hizo para llevarlo a Delfin para ver cómo es que trabaja. Calcula lo mismo, no calcula lo mismo y vamos a ver qué detalles más podemos aplicar. Entonces, estos datos que están aquí, yo ya lo tengo digitalizado en el programa, ¿de acuerdo? Para poder llevarlo a la práctica. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es abrir mi programa o vamos a ver acá. Por favor, me comentan si se ve el programa, el aplicativo para poder hacer la demostración. Por cierto, Delfin Express es un software peruano, ¿sí? Eh, entonces, que nos adaptamos fácilmente a las normativas y directivas que van emitiéndose constantemente para poder estar a la par con las tecnologías y también con las normativas. A ver, un momentito, por favor, está cargando todo el programa. Ok. Ojo, esta base de datos que voy a trabajar ahora está ya limpia y preparada. Inclusive con las observaciones que les he mostrado a ustedes, ya está todo listo. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer, lo que he hecho es digitalizar la información. A pesar que esta información lo tenía así en PDF, se ha hecho la digitalización porque también podemos digitalizar, ¿no? Y entonces, aquí está el entorno de trabajo. Ahora sí lo pueden ver, por favor, si me confirman si se ve el entorno del programa. Sí, sí se ve, ingeniero. Muy amable, gracias. Entonces, bueno, el caso práctico va a ser el primero. ¿De qué se trata el primer caso?
estoy tomando en cuenta, como vuelvo a repetirles, de la información del ingeniero Marcos Cruzado, que ya hizo una explicación sobre este caso. Él pone un ejemplo de pavimento, colocación de concreto asfáltico en caliente, este es el presupuesto, nos muestra el detalle de su análisis de costo unitario y el listado de insumos. Y para concluir, ¿en qué cosa? En la valorización, en una valorización, tomada como referencia el precio base, del presupuesto base, perdón, en octubre del año 2019 y llevada a ejecución en noviembre del año 2022. Vamos a ver si coincidimos con todo esto. Y si no coincidimos, ¿por qué? Para poder analizar un poco más en detalle. ¿De acuerdo? Entonces, ve, vamos. Lo voy a poner a ver si, ojalá que me ayude esta parte aquí. El PDF, y acá lo tengo del fin. Entonces, voy a entrar al primer caso, que es el proyecto A. Yo le he puesto proyecto A como información. Listo. Este es el entorno del programa. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, solo tiene mano de obra y equipo. Este presupuesto solo tiene mano de obra y equipo, donde la mayor incidencia lo tiene el equipo y la mano de obra la menor incidencia. Sin embargo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, voy a colocarme sobre la partida colocación y voy a ver paralelamente al costado izquierdo su composición del costo unitario. Para comprobar si es cierto esto, ¿no? Me dice en el PPT que tenemos que el costo directo sale 2.839, sí, 2.839.000, ¿no es cierto? El monto, perdón, costo unitario sale 28.000.39, aquí está, 28.39, listo, 28.39, acá también lo tenemos. Y esto multiplicado por el metrado de 100.000, tenemos de 2.839.000. Ese es el valor final del costo directo. Y si le aplicamos su porcentaje de gastos generales y de utilidad, espero que se logre ver esta parte acá. Voy a hacer un zoom, ¿ya? Ok, tenemos el resultado final, que nos va a salir el mismo monto seguramente. 4.254.525.40. Bueno, acá no se ve, pero sin embargo, solamente se ve hasta la parte del subtotal, donde nos dice que que el monto final es de 3.605.530. Lo ven, ¿no es cierto? Si podemos comprobar ambos valores, tanto lo que tenemos digitalizado desde esta presentación, resulta el mismo monto con el Delfín Express. Hasta ahí todo bien. Es que es la idea justamente porque tenemos que llegar a encontrar la fórmula polinómica con los mismos montos de las incidencias. Tendríamos que llegar a ese monto, ¿no? Basándonos en que en este presupuesto, en su análisis de costo unitario y el listado de insumos, para obtener finalmente esta presentación de la fórmula polinómica. Vamos a ver entonces si eso se cumple o no en la práctica. Por lo tanto, después de haber elaborado mi presupuesto, si yo le doy clic en fórmula polinómica, le voy a encontrar simple el presupuesto, pero lo voy a hacer algo simple nada más. Miren, normalmente cuando trabajamos con Delfin Express nos muestra acá el listado de los índices significados que están participando dentro de ese presupuesto. Y aquí están, 4 elementos. Prácticamente, si nosotros tuviéramos la condición de trabajar según la modelización de la fórmula polinómica, donde nos indica lo siguiente, que la propuesta de la modelización de la fórmula polinómica nos indica que se deben trabajar con todos los índices significados, ¿no es cierto?, que están participando en el presupuesto. Acá tengo monomio 1, monomio 2. ¿Y cuántos monomios deben salir? 80 monomios, no, en la práctica serían 67, siempre y cuando esto se logre cambiar y actualizar a través del INEI, quizá pueda aumentarse más monomios o mantenerse como 67, 70 o lo que venga. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta condición que tenemos, ya no va a ser el K de reajuste, sino será el Q de reajuste, donde se van a utilizar todos los índices unificados que están participando en el presupuesto. Y en este caso, en mi presupuesto están participando ¿cuántos índices unificados? 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo los 4. Sin embargo, acá hay un pequeño detalle. La norma nos dice actualmente que el coeficiente de incidencia debe ser superior al 5%, ¿no es cierto? Más del 5%. Por lo tanto, si tú te fijas, acá salen unas alertas de color rojo en el programa, que me dice lo siguiente, que el coeficiente es menor al 5%. Claro, si hago una equivalencia, esto es 0.07%, lo cual no ha superado el 5%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un agrupamiento.
Para este caso, lo que se suele es agrupar, voy a extender un poquito esto. Ok, lo que voy a hacer es agrupar las herramientas manuales con el grupo de maquinaria, tal como lo están haciendo aquí en el PPT. Entonces agarro a las herramientas manuales, simplemente lo arrastro en maquinarias y equipos no importados, ya tengo, ya no tengo 4 monomios, ahora tengo 3 monomios nada más. Fíjense, estoy cumpliendo justamente lo que dice el PPT. Pero, ¿cómo van los coeficientes de incidencia? ¿Son los mismos? ¿No son los mismos? Eso comprobaremos ahora, ¿no? Entonces, el primer coeficiente de incidencia para la mano de obra, que sería G, perdón, el J, aquí está. Incluso yo le puedo cambiar la simbología o la nomenclatura, ¿no? Que también necesitamos que el INEI publique las nomenclaturas para la conformación de los monomios, ¿no? O del listado de elementos que están participando en los índices significados. Pues acá le voy a poner J, ¿ya? Porque otros trabajan como MO para la mano de obra, otros le ponen J. La maquinaria, su índice significado, por ejemplo, es M nada más. Entonces le voy a poner M nada más de maquinaria, y al índice general de precios al consumidor le voy a poner GGUU. Otros le ponen IGP, ¿no? Índice general de precios. O IGPC, índice general de precios al consumidor. Por eso es que necesitamos establecer un patrón, pero oficial de parte del INEI, para que no tengamos que colocar cada uno bajo nuestra conveniencia nomenclaturas propias para cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos acá. Miren. Entonces vamos a comprobar si lo que estamos en el PPT encontrando lo vamos a hacer con Delphi. ¿Cuánto sale la incidencia? En el primer caso, recuerden que las incidencias se muestran 100 por hora hasta la tercera cifra decimal. Yo tengo acá que es 0.147. Aquí está, 0.147. El siguiente, ¿cuánto me sale? 0.641. Y aquí está 0.640. Ala, Delfín está calculando mal. Vamos a ver todavía. El otro, 0.213. Y aquí está 0.213. Entonces, para comprobar a ver quién está haciéndolo mal, es que esto sucede en la práctica. Y yo lo tengo por experiencia porque he trabajado algunos proyectos, he hecho algunas asesorías, en la cual siempre tenemos el problema que cuando trabajamos con Excel, a redondear el problema de redondeo y aproximación, cuando se multiplican o se suman valores, no se hace de manera adecuada. Comprobemos, ¿ya? Yo voy a agarrar, según el PPT, dice que 0.147 más 0.213 y más 0.641. ¿Cuánto sale el resultado? Miren, no me sale 1.001 hasta la tercera cifra decimal, 1.000, sino la suma de ellos me sale 1.001. ¿Y en Delfín cuánto sale? 0.147 más 0.640, este debería ser el valor correcto, ¿no? La suma cuánto sale? 1.000. Entonces, esto lo hago para que ustedes comprueben quién está haciendo el cálculo de manera adecuada. ¿Conforme? Esto va por un lado. Listo. Entonces ya tenemos acá mi primera fórmula polinómica elaborada. Y eso es todo. Bueno, nosotros tenemos que comprobar luego tenemos que llegar a comprobar si realmente para las fechas en las cuales tenemos la publicación, por ejemplo, en este caso de los índices para el presupuesto base, que sería aquí en octubre del año 2019, y los índices de precios publicados por INEI, por si acaso, para la fecha de ejecución, que en este caso fue noviembre del año 2022, vamos a trabajar esa información dentro del Delfin para ver si encontramos realmente el K de reajuste a este valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Simple. Después de haber hecho a ver, Jan, si te escucho, Jan, si deseas comentar algo, puedes habilitar el micrófono o después ya lo hacemos, Ítalo. Tú me comentas, a ver, Ítalo. En la medida de lo posible, de preferencia, poder hacer las preguntas al final y ya De acuerdo. eventualmente Jan puede apuntar su pregunta para hacerla al final para no tener que estar interrumpiendo y demorar, interrumpir la presentación, ¿no? Entonces, ¿le parece, ingeniero, si hacemos las preguntas al final? Muy bien, entonces lo haremos al final. Sí, gracias, Gianfranco, por favor. Lo acabamos después. Muy bien, entonces ya tengo ya mi fórmula polinómica en base al presupuesto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues, lógicamente, para hacer el cálculo del ajuste de los precios, yo tengo que programar mi obra, ¿no? Lo que voy a hacer simplemente en este caso es irme al módulo CPM, donde yo solo tengo una partida a la cual le voy a indicar, como la programación dura un mes, solo tiene el equivalente de 30 días. Yo esto ya lo he preparado, vuelvo a repetirles para que ya la tengan la información establecida. ¿Y qué obtengo con esto? A través de esta
de esta programación voy a tener mi calendario de adquisiciones de insumos. En el caso que yo ya he hecho la programación correspondiente, donde tengo que en el primer mes tengo la distribución de mis recursos, ¿no? Mano de obra, equipos, materiales y todo lo que esté programado en ese periodo. Igualmente voy a obtener también mi calendario valorizado en base a las partidas que han sido programadas en ese periodo o los periodos que estén programados, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Ahora, después, ¿qué hago yo? Ya hice mi programación, ya hice mi fórmula polinómica, ahora sí me puedo ir a valorización. Y en valorización lo único que tengo que hacer ahora a continuación es colocar primero la fecha de inicio de la obra, donde voy a ejecutar mi obra, lógicamente la región o área geográfica donde voy a pertenecer, donde se va a ejecutar la obra. Por ahora todavía tenemos las 6 áreas geográficas. Recuerden que la propuesta de la modernización de la fórmula polinómica está proponiendo que para cada región se establezca justamente un área geográfica respectiva. Y eso lo voy a mostrar a continuación. En la propuesta de la modernización de la fórmula polinómica se está proponiendo que se integre para cada región el área que le corresponde, ¿no? Área 1, área 2, respectivamente. En total, ya no van a ser 6 áreas geográficas agrupadas por el tipo de ubicación geográfica, sino por la zona donde se ubica realmente. Entonces van a ser 26 áreas geográficas, la cual nosotros estamos esperando para que cuando ya lo tengamos, si este documento se oficialice y se promulga y se aprueba, pues podamos adaptar este tipo de áreas para que, según las publicaciones que luego haga el INEI con sus índices de precios de reajuste propiamente para cada región, no podamos implementar dentro del programa. Estamos preparados, como vuelvo a repetir, para poder hacer esa aplicación. Muy bien, entonces yo fijo la fecha del periodo base, que es en octubre del año 2019, fijo la fecha donde voy a ejecutar la obra y simplemente le hago un recálculo según la programación que acabo de encontrar. ¿Por qué? Porque Delfin va a tener que comprobar lo que yo voy a ejecutar, los acumulados, las valorizaciones acumuladas menos la valorización, versus las valorizaciones proyectadas o programadas para ver si mi obra se encuentra atrasada o adelantada, ¿no? Según sea la condición. Muy bien, entonces me voy de frente ahora a hoja de metrados, donde voy a colocar, como voy a trabajar en el mes al 100%, entonces le voy a poner justamente todo su metrado. Aquí está su metrado. Luego me voy a índices de precios y hay formas de hacer la digitalización de lo que nos publica el INEI, está listado así mes a mes. Yo lo puedo digitalizar esta información y pasarlo con toda tranquilidad al programa para que no cometa ningún error en la transcripción de datos. Porque también acá viene otro problema. Al digitar valores que están publicados en INEI, no lo escriben correctamente. Se les puede pasar un dígito o pueden reemplazar un dígito por otro. Consecuencias, el reajuste no va a ser el correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso también otro problema que se tiene en la práctica. Muy bien, entonces yo tengo acá un listado para el año 2019, 2020, 2021, fíjense, pero solamente estoy mostrando, y es más, lo puedo mostrar todos los índices unificados, miren. Por ejemplo, no sale el índice unificado 15 porque no existe, tampoco el 22, tampoco el 25, ¿ven? Yo he colocado de toda esta tabla que nos ha mostrado el INEI, los he pasado año por año. Año 2020, año 2021, año 2022, y así sucesivamente puedo seguir agregando hasta el año 2023 y 24, como corresponde. Muy bien. Entonces, como mi periodo va del año 2000, de octubre del año 2019 a noviembre del año 2022, ya está hecho todo en allá adentro, ya está digitalizado. Simplemente le doy clic acá en la pestaña Care reajuste y voy a encontrar el Care reajuste para la fecha de mi valorización. En este caso tengo la proyectada tomando el mes de la publicación anterior o el CAR real del mes. Y yo voy a trabajar con el CAR real del mes. A ver, si me permiten un momentito, vamos a comprobar. Voy a poner Delfín al lado derecho. ¿Cuánto me debe salir? Me debe salir en la práctica, según el PPT, me debe salir 1.305, según el cálculo que han encontrado en el PPT. Pero en Delfin Express me sale 1.303, no me sale 1.305. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace poco, que hay formas diferentes para hacer el cálculo, que eso nos da la libertad, la normativa, de poder aplicar el cálculo de el agrupamiento de los monomios, ¿no? Esta sea la fórmula o esta fórmula. Cualquiera sea la fórmula, podemos aplicar. Y Delfin trabaja con esta fórmula, digamos, suelta, para que nos permita adaptarnos fácilmente a la propuesta de la modelización de la fórmula polinómica. Entonces, va a haber variación, ¿cierto? Y según la fórmula que tú trabajes, va a generar siempre ese tipo de, digamos, de diferencia de valores. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta el tema, vuelvo a repetir, el tema de aproximaciones y redondeos, que es muy necesario e importante trabajarlo también. Pues tenemos
Fecha proyectada tomando con la publicación anterior, la fecha real del CAD real del mes y la CAD real de pago, cuando se haga lógicamente la liquidación, ¿no? Entonces se dan cuenta que para cada condición, miren, si yo lo coloco aquí, vista acá proyectada, tengo un valor de 1.298. Con la real del mes, ¿cuánto tengo? 1.303. Con la real de pago, ¿cuánto tengo? 1.277. Entonces, tenemos valores diferentes para cada condición según en la evolución que vayamos haciendo las valorizaciones y lógicamente ya preparándolo para la liquidación. Luego tener, si me voy a la siguiente pestaña donde dice reajustes por periodo, voy a poder saber si mi obra está adelantada o atrasada o está empate, ¿no? Y finalmente podría encontrar el gráfico programado versus el real. Pero como solo tengo una partida, no voy a poder proyectar una curva S, que sería lo ideal. Pero les voy a poner un ejemplo más adelante que tengo una curva S de una obra que empezó el año 2019 y acabó el año 2023, para que vean cómo se genera la curva S a través de todo lo que les he explicado. Entonces, ya comprobamos un poco, ¿no es cierto? Que en realidad hemos logrado encontrar valor, pero no es igual. ¿Por qué? Porque estamos aplicando otro tipo de fórmula. Entonces, eso también vamos a tener que... Esa también es la desventaja que nos da la actual normativa, ¿verdad? Porque tenemos la opción de escoger una u otra. En tal caso, para trabajar con una u otra, tenemos que tomarlo y basarnos en las bases de la contratación, ¿no? O los TDRs del contrato para poder trabajarlo de manera adecuada y se tenga un solo valor final. Eso por un lado. Y ese es el primer caso, sí. Y si hago la aplicación del segundo caso, que les puse como ejemplo, miren, en el primer caso tenemos el presupuesto, ¿no es cierto?, con su costo unitario y su listado de insumos. En el segundo ejemplo, que voy a trabajar hoy, también tomando en cuenta la referencia del ingeniero Marco Cruzado, es que en este caso se encuentran como subpartidas, ¿de acuerdo? Nosotros no le llamamos en Delfin Express, por ejemplo, subpartidas, le llamamos insumo compuesto. Es decir, este rodillo es un insumo compuesto. Si ustedes lo van a ver acá, fíjense. Claro, otros le llaman subpartida, ¿no? Este no es una partida, se llama rodillo tándem autopropulsado, en realidad es un insumo, pero está compuesto ¿por quién? Por el operador que lo va a operar la maquinaria, el combustible que se va a utilizar, ¿no es cierto? Y lógicamente el mismo equipo. Toda esta condición que estamos viendo aquí en la presentación la podemos adaptar y trabajar tranquilamente en Delfin Express. Resultado, el resultado tenemos que llegar a esto mismo, pero fíjense cómo es que se ha hecho todo esto. Para esta condición, lo que hemos hecho es justamente trabajar este proyecto, que es el caso B, por eso le he puesto proyecto B, pero antes de eso se tuvo que generar insumos compuestos. Y estos son mis insumos compuestos, los que tienen color azul. Ya no son, por ejemplo, como el que dice acá, ¿no? Rodillo neumático. Este es como un insumo normal. Acá es un insumo compuesto. Si yo le doy doble clic, fíjense, acá está conformado por el operador de equipo pesado, petróleo, rodillo, son sus componentes. La pavimentadora de asfalto de 105 HPs, en la misma forma, operador de equipo pesado, petróleo y pavimentadora. Entonces, esa es otra condición, ¿no? Ya no son insumos simples, sino son insumos compuestos. Bajo esa condición, si yo ahora voy a abrir, es más, lo voy a dejar abierto ambos presupuestos. Voy a abrir el proyecto 2, el caso 2 que estoy haciendo ahorita como ejemplo, y van a ver también que se va a cumplir de alguna forma lo mismo. Vamos a encontrar el mismo monto. Voy a ponerlo al lado derecho y Delfin, y voy a trabajar el presupuesto aquí. ¿Cuánto debe salir en el presupuesto para el caso 2? El monto, a ver. Bueno, es el mismo proyecto finalmente, ¿no? Vamos a ver su costo unitario. Si finalmente sale lo mismo. El costo unitario tiene que salir cuánto bajo esta condición de subpartidas, tal como lo llama el S10. Me debe salir igual el mismo monto, fíjense, 28.39 de costo unitario. Pero que ahora estoy incluyendo los insumos compuestos. En el caso anterior, en el caso A, fíjense, si me voy a, solo tengo acá insumos nada más, insumos simples. En el caso B, que estamos haciendo esta aplicación, tenemos a nivel de insumos compuestos. ¿Cumple lo mismo? Cumple lo mismo también. Por lo tanto, si yo me fijo en la siguiente diapositiva, que tengo que encontrar que, miren, a ver, si lo jalo un poquito más aquí, el valor de uno de los insumos compuestos vale 175, aquí está, el siguiente vale 170, que corresponde al rodillo neumático, la pavimentadora vale 380. Está igualito todo eso. Con toda esa información, entonces yo ya puedo irme a hacer mi fórmula polinómica. Vamos a ver
¿cómo quedaría la fórmula polinómica? En la práctica sería esta, ¿no es cierto? Estas son sus incidencias. Listo, he hecho mi presupuesto, hice mi pie de presupuesto, lógicamente tuve que programar, ¿de acuerdo? Tuve que hacer la programación de obra, ahí está. Con esto también tengo mi calendario de adquisición de insumos del proyecto o del presupuesto, según sea la magnitud de la obra, igualmente que el calendario de valorizado también, igualmente. Muy bien, ¿ahora qué? Pues solamente me quedaría irme a fórmula polinómica para ver si realmente hemos encontrado los mismos coeficientes de incidencia. En la misma forma, lo voy a deshacer todo esto. Automáticamente esto viene del proyecto. De todo lo que hemos hecho el presupuesto, Delphi lo jala todo esto. Y yo puedo luego hacer el agrupamiento de los índices significados para la fórmula polinómica, lógicamente, ¿no? De los monomios de la fórmula polinómica. Entonces, al igual que el caso anterior, yo no puedo considerar el menor al 5%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expandir un poco esto y le voy a indicar que la herramienta manual se asocia con quién, con la maquinaria. Lo agrupo allí. ¿Y cuántos monomios tenemos ahora? 1, 2, 3 y 4. Lo voy a contraer. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo? Vamos a verificar. El primer monomio, ¿cuánto vale? Según el PPT sale 0.209. Aquí está 0.209. Coincide. El segundo monomio sale ¿cuánto? 0.213. También coincide. El tercero vale 0.133. También coincide. Y el cuarto monomio vale 0.445. Con lo cual, sí hemos encontrado que el valor final valga la unidad 1.00. Seguramente si yo lo sumo con la calculadora, voy a encontrar el mismo monto de 1.000. Recuerden que la expresión de la K de reajuste siempre va a ser hasta la tercera cifra decimal y no debe ser el valor de 1.001 ni 0.999. O sea, no va a llegar nunca a la unidad. Esa es la forma entonces como trabaja el programa de manera simple. Muy bien, pero para ya comprobar y darnos la parte final de esto, quiero llegar al valor K de reajuste bajo las publicaciones de los índices de precios del INEI. Por lo tanto, me voy al módulo de valorización. Igualmente ajusto la fecha de inicio, la fecha del periodo base, hago recálculo de los datos que hemos hecho en la programación de obra. Listo, me voy a índice de precios. Al K de reajuste, de frente. Pero en este caso K de reajuste del mes, ¿no? Para poder comprobar el valor final. ¿Cuánto me sale? Otra vez, el K en el PPT me sale 1.322 y el K que he encontrado con Delphi Express me sale 1.320. Vuelvo a aclarar, este es por el tema de aproximaciones de redondeos, porque si voy a trabajar con esta fórmula, voy a tener que estar agrupando valores y multiplicando por montos que corresponden a un proceso de cálculo, digamos, un poquito más complejo, ¿no? O sea, fíjense, acá tengo este valor alfa por m más beta por m2. Esto va a generar en la parte del producto y sus sumas aproximaciones y redondeos entre lo de abajo en la parte del denominador. Por lo tanto, los valores no van a ser iguales. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces, eso era parte de lo que quería mostrarles para comprobar finalmente que encontramos lo mismo, solamente que por el tema de redondeos o aproximaciones va a haber esa diferencia decimal o milesimal en este caso. Pero para poder seguir avanzando y poner un caso práctico, voy a abrir una base de datos nueva, que lo cual me permite también Delfín, para poder con esto demostrarles cómo es que se hace el cálculo de todos los coeficientes del carga de ajuste, perdón, para cada valorización en base a un proyecto grande. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces esto. Voy a por favor, me comentan si se ve todo completo. Sí, ingeniero, se ven los proyectos tipo todos. Sí se ve, ¿verdad? Perdón, disculpa, te escucho un poquito bajo. Sí, se ve todos los tipos de proyectos. Ok, muchas gracias. Ah, bueno, esa es la parte del listado, ¿no? De los proyectos que se pueden trabajar también. Acá puede crecer esta lista un montón. O sea, lo bueno es que Delphi tiene la capacidad de soportar hasta 2 terabytes de información. Lógicamente, si tu disco duro tiene esa capacidad, ¿no? Pero la información es abundante. Lo bueno es que el archivo también es muy ligero. Puedes trabajar de manera local, en la nube o en red, tranquilamente. Muy bien.
voy a irme solamente para que vean ustedes. Este proyecto ya fue ejecutado con todo lo demás y quiero que vean la programación que se hizo. Acá se hizo una adaptación de la programación para poder encontrar los valores para las valorizaciones. Bien. Ya se hizo una programación, inclusive se utilizaron otras herramientas de este módulo para que con esto encontrar qué cosa. Mire, aquí está su fórmula polinómica. Tienen ellos otro tipo de, por ejemplo, de característica de agrupamiento, solo para que tengan un poquito de conocimiento en allí. La, la, los colegas electricistas, por ejemplo, tienen una directiva propia para hacer la utilización de la fórmula polinómica, que también se basa en la directiva principal. Sin embargo, acá hay unos pequeños errores, ¿no? Cuando se utilizan los índices significados para sus tipos de obra, porque tiene que clasificar para líneas de media tensión, redes de media tensión, redes de baja tensión, y los coeficientes, los índices significados sufren acá variaciones o alteraciones. Por ejemplo, la denominación de un índice significado no es 002, sino es 02 nada más. No es 011, sino es 11 y así por el estilo. Pero ellos optan por trabajar de esta forma, cosa que no es correcta. Entre otras observaciones que he podido encontrar en este documento, que lógicamente ellos toman como referencia lo que el INEI también publica. Ojalá, vuelvo a insistir, si el INEI mejora toda esta información, pues se establecería un estándar para todos los tipos de obra, ¿no? Que se van a hacer por obra por contrato o administración directa. Muy bien, vamos a ver un poco más. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Yo ya hice la fórmula polinómica y con esto me voy a ir ahora a valorizaciones. Para que vean que en base a toda la información que se ha ido a un proyecto grande como este, se ha podido alimentar mucha información. Me voy a hoja de metrados, donde ya hago registro de los metrados en todos los periodos donde se ha ejecutado la obra. Fíjense, por favor. Es una obra grande que se ha ejecutado hace tiempo. Y a continuación de esto me voy a índices de precios, los cuales también se han ido colocando progresivamente para hacer los reajustes de las valorizaciones. Luego me voy al K de reajuste, ya que están todos mis K. Miren, mes a mes. Los K que he encontrado para cada periodo valorizado. Si logran ver en este espacio aquí, aquí vamos a poder encontrar, por favor, a ver, lo voy a poner así. Van a poder ver ustedes en este espacio, van a poder ver que en la medida que yo voy a correr esta barra horizontal hacia la derecha, van a ver el desplazamiento de los K de reajuste que se han encontrando. Acá abajo están por si acaso los K de reajuste para cada valorización. Entonces, miren, para un proyecto grande tranquilamente lo podemos hacer. Sea la condición con el K proyectado, el K real del mes que estoy mostrando actualmente, o el K real de pago. Entonces, para cada condición está habilitado el programa para poder trabajar. Vuelvo a repetirles, ya sea agrupándolos, como lo hacemos actualmente bajo la directiva, bajo el decreto supremo del 79 o bajo la propuesta de la modernización, donde puedo soltar todos los componentes y tener todos los monomios dentro de la fórmula polinómica, tranquilamente. ¿Y cómo yo qué encuentro? Encuentro el reajuste por periodo para verificar si mi obra está adelantada o atrasada, tal como lo ven, y también puedo encontrar el gráfico programado versus el real. Aquí está. Este es un caso real que se ha utilizado con el programa y se ha hecho la validación de los datos. Entonces, con esto yo quiero concluir mi presentación, aunque quisiera dar un adicional más sobre el tema, qué es lo que pasa cuando trabajamos proyectos, por ejemplo, que tienen partidas anidadas. Normalmente eso utilizamos cuando hacemos obras en carreteras, ¿no es verdad? Donde una partida tiene una subpartida y esa subpartida tiene una subpartida y esta tiene otra subpartida, creo que tiene hasta 4 o 5 niveles de alineación. Vamos a ver, voy a dejarlo todo hasta ahí, voy a cargar esa base de datos que tengo como modelo para que ustedes puedan visualizar eh, lo que se tiene que tomar en cuenta también, porque cuando se trabajan con partidas anidadas, pues el problema va a ser cuando se hagan justamente otra vez el trabajo de aproximaciones y redondeos, porque vamos a trabajar con valores y cifras decimales también a la vez. Voy entonces a trabajar esto que me facilitó un colega, lo voy a actualizar esos datos a la nueva versión, ya lo tengo, y a verificar esa condición. Sí, en un momentito, por favor, ahorita ya voy a acabar la presentación porque quiero mostrarles esto. Vamos a ver. Mm, Inclusive ya tenemos en esta versión el cambio de moneda, ¿no? Adaptada al tipo de moneda según el país que se va a trabajar el presupuesto. Muy bien, por ejemplo, este es un presupuesto pequeño, es una carretera, pero sin embargo tienen partidas anidadas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. La partida llamada concreto clase D. Resistencia de concreto 210
Fíjense, tienen partidas anidadas. Vibrador, mezclador, transporte, agua, arena y todo lo demás. Para encontrar, fíjense, estoy trabajando con las subpartidas. Voy a dar clic en esta parte, en esta subpartida, y aquí en su precio unitario, miren, le doy clic, me encuentro con que esto solamente tiene esta composición. No hay problema acá. La siguiente, la mezcladora, o acá mejor está aquí. El transporte de agregados. Clic en esta pestañita, me puedo dar cuenta que tiene otra subpartida dentro de ella. Le doy clic en este valor y me encuentro que tiene esta composición. Se dan cuenta, tiene más niveles, ¿no? Digamos, estamos llegando al tercer nivel de una subpartida anidada. Y si hago cualquier modificación, se va a reflejar también en el presupuesto. O sea, está habilitado para todo eso. A ver, esta agua para obra. Tiene su partida, la motobomba. Clic, clic, y acá tengo su conformación. Entonces, de esta forma, yo tengo que tener cuidado porque fíjense, mientras más anidaciones tenga, los valores de los decimales también van a, de alguna forma, a aportar, a agregar el inmediato superior, a quitarle un valor o simplemente no tocarle nada, ¿no? Esa va a ser la consecuencia cuando se tienen partidas que son anidadas en sus composiciones de sus costos unitarios. Bien, creo que ya con esto ya podemos pasar a la siguiente etapa para las consultas o comentarios que tengan ustedes. Sin antes debo concluir con lo siguiente, para luego acabar con las recomendaciones. Quiero que tomen en cuenta una cosita, colegas, antes de pasar a las preguntas. Que la información que ustedes que tengan, venga de donde provenga, sea de Excel, de otro tipo de aplicativo, evalúenlo, no lo tomen a pie juntillas tal como se encuentra, porque vamos a encontrar esos problemas con los índices significados asociados a un insumo que no le corresponde. Si van a trabajar con Excel, decidan trabajar con agrupamientos, perdón, con operaciones que tengan valor expresado monetariamente, que significa hasta la parte centesimal. A veces he visto proyectos donde unos insumos te colocan todos los dígitos decimales de ese valor, y en otros solamente dos dígitos, en otros lo truncan a tres, en otros a cinco, redondean a seis. O sea, es una mezcla de valores que no debería ser así, debería uniformizarse, ¿de acuerdo? Lo que acaba de comentar hace poco, las partidas anidadas como sus partidas también deben tomarse en cuenta porque en la medida que tengamos muchas anidaciones, los valores van a ir perdiéndose por las aproximaciones y redondeos. Y eso genera complicación, sobre todo cuando se hace el calendario de adquisición de insumos y valorizado. Por eso es que a veces, cada vez que se exporta el MC Project, a veces no cuadra el monto del costo directo con lo que se ha distribuido en la programación de obra, ¿no? Hay que hacer todavía ajustes en allí. Bueno, quiero también comentarles a la vez que Delfin Express está adaptado y preparado para adaptarse a cualquier normativa sin ningún problema. Lo podemos hacer con tranquilidad y en la medida que sean directivas o digamos tecnologías que nos permitan hacer la mejoría del software, lo vamos a aplicar para fines de atender al usuario que son ustedes. Y finalmente, en Delfin Express también se puede aplicar metodologías que nos permitan hacer la elaboración de la fórmula polinómica para obras por administración directa que está solicitando también la Contraloría que se apliquen en obras de proyectos productivos que hacen los colegas agrónomos y zootecnistas y los colegas sociólogos, los medioambientalistas, los ingenieros electricistas, mecánicos electricistas, que actualmente creo que muchos todavía siguen trabajando con Excel. Es hora de migrar de una hoja electrónica a un entorno de base de datos que nos permita manipular la información, integrar toda la información en un solo entorno de trabajo. Y eso nos va a poder hacer ser más dinámicos y más productivos en nuestro trabajo. Y bueno, ahora voy a tener las preguntas, luego quedaremos con las recomendaciones y pasaré luego a despedirme. Ítalo, continuamos con las consultas y comentarios, por favor. Sí, por supuesto, ingeniero. Sí, he estado leyendo en primer término los comentarios y las preguntas que han dejado en el chat. Tengo algunas preguntas para usted, bastante puntuales o en todo caso usted lo puede desarrollar. En primer término, cuando se trata de Delfin Express, en la valorización, ¿cómo se puede manejar el tema de la amortización de los adelantos o el reajuste que no corresponde? ¿Cómo podría manejarse eso en Delfin Express? Ok, sí, esas funciones, por ejemplo, de condiciones de adelanto efectivo, adelanto de materiales o penalidades, mayores gastos generales, entre otras, todavía no están implementadas en el programa. Por ahora solamente son a términos generales de obra o de contrato de obra. No hay las otras condiciones que el colega está haciendo como comentario, ¿no? A su consulta. Todavía no. Se va a implementar posiblemente más adelante cuando ya tengamos un módulo de liquidación implementado donde se va a considerar todas esas casuísticas y condiciones de una obra por contrato.
En ese caso tampoco se consideran adicionales o deductivos. Sí, sí se puede, por ejemplo, les comentaba, pero claro, adicionales por partidas nuevas, ¿no es cierto? Por mayores metrados, ¿no? O deductivos también por los metrados. Quiero mostrarles un poquito, por ejemplo, este proyecto que yo hice la evaluación contempla justamente esta condición. Tenemos partidas nuevas y mayores metrados. Cada uno, lógicamente, es un presupuesto nuevo, ¿no? Que va a tener que ser generado con su propia fórmula polinómica y todo. El que yo he abierto hace poco es el presupuesto eh, general de obra, ¿ya? El del presupuesto base. Sin embargo, también yo puedo generar adicionales como partidas nuevas y mayores metrados, los cuales también voy a hacer sus valorizaciones respectivas y su programación de obra y todo lo demás, que sí se puede hacer, pero no considerando las otras condiciones de amortizaciones, pagos, deductivos y todo eso, ¿no? Que sí que se va a implementar posteriormente. Sí, algunas preguntas puntuales. ¿En qué lenguaje está hecho el Delfin? Y en todo caso, ¿es compatible con el S10, similar al S10? ¿Nos puede dar mayores luces sobre ese tema? Sí, mire, el lenguaje de programación no lo podía dar con exactitud como referencia, pero sin embargo, justamente la consulta que le acaban de comentar es, nosotros sí, pues ya hay necesidad de poder trabajar archivos que vienen desde otros aplicativos, ¿verdad? Por eso hemos implementado miren, yo por ejemplo, yo no tengo el SQL, pero yo lo puedo descargar tranquilamente y lo voy a hacer mientras voy haciendo mi exposición y van a ver más simple. Voy a hacer una importación de un presupuesto cualquiera, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes que no es nada complicado, pero eso sí me va a exigir unos minutitos de ustedes. Mientras voy a tener otra consulta, ¿le parece? Yo voy a estar descargando un complemento que se llama así. Miren, si tú Sí, tienes el programa, simplemente lo que haces es buscar así, SQL Express. Y como nosotros con Delphin Express estamos trabajando a la par con con la tecnología, simplemente voy a bajar la última versión, gratuita inclusive. Voy a bajar la versión gratuita. A ver, es esta, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a ver un ratito, por favor. Quiero ver esta. Creo que no está buscado porque la versión gratuita de SQL Express 2022 es la que está disponible. Ahora sí, es la versión que está actualmente vigente y gratuita. Entonces, yo lo descargo simplemente y comienzo a comunicarme con el servidor de la página de Microsoft. Este es gratuito, vuelvo a repetirles. Y ahora sí, mientras va instalándose, voy a tener las otras consultas, por favor. Si continuamos. sí, justamente Oh, la próxima consulta, la próxima pregunta iba dirigida a esa. ¿El Delfin ujú. Express, digamos, en qué medida se encuentra como acceso libre al público o se necesita pagar alguna licencia para poder funcionar de manera óptima? ¿Nos puede explicar eso? Sí, a ver, hay a ver, mientras tanto, si ustedes pueden, por favor, capturar acá mis datos, me pueden solicitar aquí este WhatsApp para poder darles el link de la versión demo, que no cuesta nada, pero sí tiene un tiempo de uso de 30 días, ¿de acuerdo? Es la versión 10.61 la que se les otorga como módulo de prueba. Sin embargo, la versión actual que acabo yo de demostrar en la exposición es la versión 2024 R2, que lógicamente es una versión mejorada que tiene muchas funciones y que muy pronto vamos a lanzar una nueva versión un poquito más con mayores funciones para esta versión 2024. El software es un software peruano que cuesta en soles y cualquier información que quieran al respecto yo les puedo dar el alcance a mi WhatsApp, por favor. ¿De acuerdo? Ahí está mi número y si pueden, también pueden escanear el QR que está aquí para poder darles cualquier información una vez terminada la exposición. Pero es un costo accesible, por si acaso. Es un costo muy accesible es una licencia indefinida la que se les otorga en la práctica. Ahora, sí, hay otra consulta más al respecto, si me permite, perdón. Sí, quiero abrir, si es que alguien tiene alguna consulta puntual, poder abrir los micrófonos, si es que alguien tiene consultas, porque justamente aquí veo algunas consultas que tal vez podrían desarrollarse. De manera muy puntual y breve, si hay alguien que tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Entonces, en primer término tenemos a Hans Pilko. Entonces vamos a abrir el micrófono para Hans Pilko, muy breve y muy puntual, por favor, para que el ingeniero pueda responder. ¿Podemos abrir el micrófono para Hans Pilko? Pamela.
Sí, ya está habilitado el micrófono para Hans Pilko. Aparece como que no lo está. En tal caso, mientras se va conectando el colega, voy a estar atendiendo una consulta que me hizo el ingeniero Junior Marchán. Y miren, hay un temita que sí se tiene que tomar en cuenta aquí. Yo he tratado de acercar un poco al INEI, lamentablemente no pude tener la facilidad de poder llegar hasta allá, a pesar que me trasladé de Cusco a Lima. Es por el saber cuál es la aplicación real cuando se trabaja con sus contratos, si se va a aplicar al índice unificado 39 o al 30. Porque si le aplicamos al 39, vamos a hacer que el valor del gasto general, del monomio gasto generales y utilidades, incremente su valor. Si le ponemos al 30, pues va a ir lógicamente al dólar. Entonces la duda de muchos clientes viene, ¿no? Ahí, ¿cuál es el índice significado de su contrato o de un servicio o de un alquiler? Normalmente siempre se suele utilizar el 30 para que el 39 no sea afectado por esos montos. Es decir, ¿quién es el 39? El monomio, el índice significado 39 lo asume gastos generales y utilidades, ¿no? Si le cargamos más valor, ese valor va a comenzar a subir. Entonces no reflejaría el valor que realmente suma gastos generales y utilidades. Por lo tanto, sería el 30 momentáneamente. Ojalá que el INEI también nos ayude en esa parte, porque también genera un poco de confusión, ¿no? De asociar el índice significado de los subcontratos, si es 30 o 39. Ahora, voy a hacer una importación mientras vamos haciendo las consultas para poder hacer una importación de un archivo S2K para que vean ustedes las ventajas más. Sí, Hans, su micrófono podría activarlo, por favor, para que pueda hacer su pregunta, Hans Pilko. Hans, adelante, puedes habilitar tu micrófono. Bueno, la pregunta que él había hecho em, se refiere a que el DS 1179 para las AFP, para las FP indica que se debe trabajar con el promedio ponderado de los índices unificados. Al trabajar como lo hace Delfin, desagregando todos los índices de la FP, en ocasiones ya no estás cumpliendo con el máximo de 8 monomios que indica el DS. Si sobrepasa en ocasiones, tampoco cumples con la regla de mayor a 0.05. Digamos, en todo caso, el Delfin debería dar la opción de elegir cuál sí se trabaja con promedio ponderado o de la forma desagregada. Digamos que hace una crítica en todo caso a la manera en cómo trabaja el Delfin. No sé si nos podría dar un alcance respecto a eso, ingeniero. Mm, claro, claro que sí. A ver, como yo les mostraba anteriormente, en la diapositiva les indicaba que Delfin trabaja con este formato de fórmula para poder trabajar la descomposición del agrupamiento de los elementos, ¿no? Para poder hacer el cálculo correcto. También podría haber trabajado con esta. Entonces, cuando se agrupan los elementos en una conformación de un monomio para encontrar el índice ponderado, ahí también tenemos que ver el valor de cuántos dígitos voy a tener que operar. Si solamente, como finalmente esos son montos en soles, tengo que multiplicar hasta dos cifras decimales. Porque si utilizo todos los dígitos decimales, mis resultados van a salir diferentes. Lógicamente, mientras más dígitos yo utilice, el valor va a ser más exacto, es cierto, pero va a ser menor a que yo comience a redondear a los valores que monetariamente nosotros utilizamos en la práctica, es decir, hasta la parte centesimal del sol, ¿no? Sea sol o dólar u otro tipo de unidad monetaria. Entonces, esa es la forma con la cual trabajamos. Y al descomponer todos los elementos bajo la propuesta de la nueva fórmula polinómica, creo que sería lo mejor, ¿no? Así ya no tenemos que asociar elementos con otros y hacer operaciones como esta aquí que tenemos en esta fórmula, la cual nos va a generar ese tipo de problemas en cuanto al valor del coeficiente de incidencia. Espero haber atendido la consulta del colega. Bueno, una pregunta muy puntual. Para todos aquellos recursos que no tienen índice unificado, ¿en base a qué criterio recomienda agruparlo? Bien, a ver, en mi experiencia también he visto lo siguiente. Sí, gracias, Daniel, por la consulta. Bueno, ya acabé la instalación, voy a hacer el uso de la importación. A ver, normalmente yo cuando, a ver, el índice en general de precios a consumidor, que es el 39, que se podría utilizar como, digamos, el índice de la canasta promedio, ¿no? La canasta familiar, o el índice que también hace el tema que refleja el mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Podría aplicarse a algunos elementos, por ejemplo, ¿no? Lo que son útiles de escritorio, útiles de materiales de escritorio, perdón, materiales de limpieza, materiales o fármacos o medicinas.
pero aquellos que son aditivos propiamente para obras civiles o obras eléctricas, otro complemento, inclusive que tengan algún elemento incorporado como para que genere el producto final, deberían ser llevados al índice significado 30, que en este caso sería el dólar. Todo lo que son elementos de tipo aparato electrónico, electrónico digo, en forma general, sea televisor, dron, GPS, estación total, etcétera, etcétera, su índice significado sería el 30. Pero lo que siempre hay dudas y ambigüedades en el tema de utilizar, como hace poco preguntaban, el del subcontrato, ¿a dónde va? ¿A mano al 30 o al 39? Entonces, eso esperemos que en el tiempo, pues el INEI nos ayude a aclarar ese punto, que genera mucha controversia, ¿no? Porque a unos le ponen 30 y otros le ponen el índice significado 39. Esa sería Ok, una recomendación. Inclusive ok, los plásticos, ¿ah? Los plásticos también tenían que ir al índice significado 30. ¿Quiénes son los plásticos? Son los geotextiles, geomembranas, geomallas, los aditivos, los aparatos electrónicos al índice significado 30, el dólar. sí, Inge, antes de continuar con las preguntas, quería agregar algo más respecto a a, al- a su descarga. Ujú. A ver, si no tuvieran alguna consulta, lo que voy a hacer es una importación de un S2K a Delfín Express. Para que tomen en cuenta algunas consideraciones, por favor. Miren, a trabajar entonces, yo acabo de... Le voy a poner, a ver, el nombre de quién, a ver, aquí de un colega que ha participado, a Emerson que está pidiendo la mano. Emerson, si pudieras habilitar tu micrófono, por favor, con todo gusto te escucho mientras voy haciendo la importación. Yo voy a cargar otra base de datos, una cuarta base de datos. Como se dan cuenta, yo puedo trabajar paralelamente con varias bases de datos y es muy Inge, útil esta parte. ¿me escucha? Sí, Emerson, te escucho. Adelante. Buenas noches. Respecto, por ejemplo, al elaborar mis presupuestos en el programa Delphin Express, estos desaparecen cuando yo no pague ¿cómo se llama? La membresía anual, o cómo pudiera recuperar estos presupuestos hechos en Delphin Express. De acuerdo. A ver, cuando adquieres la licencia es indefinida, ¿ya? O sea, no tiene caducidad de la licencia, siempre y cuando tú lo mantengas operativo, es decir, no pierdas no se malogre tu equipo, no te roben tu laptop, no se roben tu licencia. Es como que compras un celular, ¿no? Está trabajando tu celular operativamente todo tranquilo y luego te asaltan, ya lo perdiste. O se te cayó, o se te rompió, se malogró tu equipo. Pero, porque es un producto físico finalmente que vas a utilizar luego para la utilización y activación del software. Entonces, el caso es que la licencia no se pierde. La licencia es indefinida. Lo que no es indefinido son las actualizaciones gratuitas por el periodo de un año que corre a partir de la compra de la licencia. Hago esta aclaración porque siempre tengo consultas de algunos colegas. Yo tengo mucha experiencia desde el año 2012 que vengo capacitando y distribuyendo y difundiendo el uso de Delfin Express. Por eso es que puedo atenderles con toda seguridad y darles la seguridad de lo que estoy hablando, ¿no? En cuanto a la atención y la consultoría que ustedes necesiten más adelante. Bien, miren, voy a hacer una importación de un archivo S2K, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Un ratito, por favor. Voy a trabajar con la versión 2022 para que hagamos una importación. Si hubiera alguna otra consulta más, con todo gusto. Candy, si deseas, puedes habilitar tu micrófono, que todavía estamos a tiempo. Listo. Miren, yo voy a trabajar con la base de datos que le he llamado Emerson. Es una base de datos que lo tengo limpia. Lo que tengo que preparar mi base de datos para trabajar toda la información que voy a adicionar a partir de ahora. De tal manera que me dé la seguridad y confianza que todo lo que voy a hacer a partir de ahora esté bien basado en la normativa vigente y las publicaciones oficiales. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación, yo ya establecí, les decía hace poco, yo no tengo el aplicativo S10, pero lo que he hecho es emular con un aplicativo que se llama SQL Express para poder establecer la conexión entre mi Delphin y el motor SQL del S2K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente cuando yo le doy clic aquí en nuevo, le doy clic en importar desde el SQL Server, va a buscar el conectarse con el motor. Como no lo va a encontrar, yo voy a estar haciendo una preparación antes para poder encontrar las características de mi equipo y así poder establecer la conexión con mi motor SQL Server. Candy, si deseas, puedes ir preguntando algo o alguien que tenga alguna consulta más.
Sí, si es que Candy no puede habilitar su micrófono, teníamos una pregunta justamente en vista del futuro del Delfin Express, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, en el futuro, ¿usted cree que podría, así como está importando eventualmente un S10, podría importarse información de Revit, conectarse con otro tipo de software más eh, sofisticados o en todo caso avanzados en lo que respecta a visualización 3D, tal vez? Sí, miren, a ver, como les decía, dentro de poco vamos a lanzar una versión que ha mejorado un poquito más a la que estoy mostrándoles yo actualmente. Sin embargo, nuestra propuesta, lo que viene a futuro, es implementar el Lean Construction dentro del entorno de Delphi Express y también posiblemente más adelante un plugin para que interactuemos con Revit también, de tal manera que podamos interoperar en el futuro con Revit. Y no solamente Revit, porque tranquilamente podemos trabajar con otros aplicativos que aunque no nos dejan interoperar, pero podemos extraer la información de su data siempre y cuando el archivo que se haya generado de ese software de modelado lo tengamos exportado en extensión IFC 2x3, 4, 4.1, en los que salgan más adelante en la evolución de los archivos IFC para extraer la información que tenga contenida. Sí, y que hay una pregunta bien puntual respecto, ¿cuáles son las mejoras en la versión 2023 respecto al 2022 del software? A ver, el entorno ha mejorado en cuanto a por ejemplo, la creación de insumos compuestos, la programación de obra ha mejorado su entorno de trabajo porque ya podemos hacer otro tipo de condiciones de uso para la programación de obra. Todavía no podemos aplicar el Lean Construction porque está todavía en una plataforma de implementación. Sin embargo, se va a implementar también el tema luego posteriormente del faseo o control de partidas, ¿no? O el tema de también de ataque por frentes de trabajo, sectorización o frentes de trabajo. Pero eso viene más adelante. Queremos dejar todavía estable esta parte y migrar luego progresivamente a las siguientes etapas de las técnicas y metodologías que se están implementando a través de lo que es la filosofía Lean y el tema de la metodología Lean, incorporando más funciones al programa. Entonces, estamos permanentemente, casi siempre nosotros podemos lanzar una versión de actualización en el año 2 o 3, mejorando o corrigiendo alguna de ellas que esté con algún error o implementando nuevas funciones. Estamos dinámicamente trabajando activos en el mercado local. Mientras tanto, lo que voy a hacer es ahora importar un archivo S2K, ¿sí? Voy a trabajar, ya establecí la conexión, miren. Simplemente lo que voy a hacer ahora es aquí, darle clic en importar ese archivo desde el SQL Server. Cojo esta opción, le doy clic en examinar, busco dónde se encuentra mi archivo S2K y acá no lo veo, ¿no? Porque el archivo S2K que tengo actualmente no tiene extensión. Entonces, escojo la otra condición de que me muestre todos los archivos y aquí está mi archivo. Entonces, le doy simplemente doble clic al archivo que pesa 177 megas aproximadamente, y voy a buscar en el mismo lugar que sea la raíz de la unidad donde se va a guardar el archivo. Listo. El proceso que está haciendo ahora es estamos restaurando el contenido de esa base de datos. Esa base de datos puede tener 1, 2 o 3 presupuestos o miles, como la que estamos viendo a continuación. Entonces yo selecciono cualquiera de los presupuestos que están contenidos en esta base de datos, que a partir de ahora se va a hacer parte del programa. Internamente va a trabajar ya con contenido dentro. Entonces yo no tengo que estar a cada rato haciendo la restauración de la base de datos, sino simplemente selecciono el presupuesto que más adelante yo quiera seleccionar. Ahora yo voy a seleccionar este. Mañana, pasado mañana o algún día más adelante puedo escoger este o este, cualquiera, pero que ya está siendo parte de la base de datos del programa. Entonces, selecciono esta base de datos, le doy clic en importar y va a comenzar el proceso de importación de ese presupuesto que está contenido en esta base de datos que se llama Final Juventud. Voy a hacer una casística simple nada más para poder mostrar cuál es la ventaja. Es algo que siempre sucede en la práctica, ¿no? Que cuando nosotros hacemos una importación, el monto del costo directo siempre debe ser, el costo directo del presupuesto debe ser igual al monto del costo de la suma de todos los insumos, lo cual se cumple aquí en el programa. ¿Bien? ¿De acuerdo? Se cumple, ¿no es cierto? Acá se cumple. En este caso no hay problema. Pero fíjense, lo voy a hacer a este presupuesto, que ahora se va a hacer parte de mi Delphi, y voy a cargar el otro presupuesto. Le doy clic en nuevo, y voy a escoger, aquí está, mire, la base de datos ya ha sido restaurada, simplemente la selecciono y le digo, quiero escoger este presupuesto ahora. Importar. Y fíjense el detalle. Ahora, este costo directo tiene el monto de 619.821. ¿Y cuánto vale la suma de los insumos? 646.000. Hay una diferencia aproximadamente de 30.000 soles, un promedio, ¿no es cierto?
Entonces se dan cuenta, eso sucede ¿por qué? Porque a veces el problema viene con el tema de el insumo llamado herramientas manuales. Pero no hay problema, fíjense, simplemente me coloco en el presupuesto, le digo recalcular y, perdón, vamos a ver, antes de eso, tengo que cerrar el presupuesto porque recién acabo de importar para hacer la manipulación del contenido. Entramos entonces a... Aquí. Listo, ahora sí. Clic derecho, recalcular. Y fíjense, ahora sí tengo el mismo monto, 646.000 y 646.000. Ya se corrigió el problema. ¿Cuál es la otra condición? El otro problema que se tiene en la práctica es esto, los índices significados. Y con esto voy a acabar la ponencia del día. Fíjense, en mi lista de presupuesto, mira, yo selecciono el presupuesto y tengo la lista de insumos de todo el presupuesto en el lado lateral derecho. Pregunto para todos, ¿es correcto que el índice significado de la mano de obra que corresponde al capataz, operario oficial y peón tenga el valor de 0,1 o debe ser 47? ¿No es cierto? Entonces, para pensarlo, se tiene que corregir. Pero tampoco hay problema porque, fíjense, yo me puedo colocar en el primer insumo, de, es el insumo que está consolidado, todo, que está participando en todas las partidas de este presupuesto. Simplemente le doy clic aquí en la lupa y me fijo que, a ver, este insumo está participando en toda esta relación de partidas. En conjunto, ¿cuánto sale? Sale, en monto, sale 15.084 soles. Y en horas hombres son 653. Pero su índice significado está mal, no hay problema. Le damos clic en editar y reemplazar y acá le digo, tú no perteneces al grupo genérico aceite, tu índice significado no es el 01. Tu índice significado se llama mano de obra. Selecciono la mano de obra, le damos clic en aceptar y fíjense, ya se corrigió. Y lógicamente esto va a hacer que el coeficiente de incidencia del índice significado 47 ahora se muestre, se presente, y en la medida que yo voy cambiando cada uno de estos insumos, se va a estar actualizando de manera dinámica. Esa es la ventaja con Delfin Express. Entonces, si tú tuvieras alguna información errada, la puedes corregir. Ten en cuenta lo que te dije hace poco, que la información venga de donde provenga, sea en ese 10 u otro aplicativo, evalúalo. No te confíes a pie juntillas, déjalo así. Evalúalo siempre, corrígelo, porque esto vas a tener luego problemas cuando elabores la fórmula polinómica. Muy bien, colegas. Eso sería por mi parte. He hecho la demostración que querían ustedes. Ahí está la importación desde el S10. Si hubiera alguna otra consulta o comentario más, pues con todo gusto. Si no, paso ya a... Sí, ingeniero, más bien quería agradecerle nuevamente de parte de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco por su interés, por su presencia y también por haber compartido su conocimiento respecto al software y también su vasto conocimiento respecto a valorizaciones, fórmula polinómica y presupuesto, que es una de las cosas que más aporta, ¿no? Y que este nuevo software también creo que es un aporte adicional para poder hacer más productivo el trabajo, ¿no? En este caso quería nuevamente agradecerle su presencia y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias, Ítalo. Quisiera hacer una recomendación final de todo lo que he expuesto a continuación. Ya Por para, supuesto. bueno, primero, la recomendación sería, por favor, siempre claro y hago comentario siempre, ¿no? Que el INEI debería corregir el diccionario de los elementos de la construcción para que cualquier especialidad de ingeniería o no ingeniería que va a generar luego fórmula polinómica tenga la información sustentada para que no se equivoque. Luego, que los, este, que los datos que se ingresen a... Se debe tener mucho cuidado cuando se ingresen los datos que publica el INEI, ¿no? Cuando se digitaliza desde el Excel a cualquier aplicativo, también tomar en cuenta esa parte. Los dígitos de aproximación también deben decidir de parte de CAPECO, seguramente según la norma de la modelización de la fórmula polinómica, cuántos dígitos debe presentar el cada reajuste. Si solo solamente son 3, 4, 5, 6 para la visualización en los reajustes finales. O también, finalmente, podemos tomar alternativas de uso y control de las valorizaciones, trabajando con contratos internacionales tipo FIDIC, NEC 3 o NEC 4, con sus propias metodologías de cálculo o representación. Y comentario final, los que están haciendo obras por administración directa, sí es posible elaborar una fórmula polinómica, pero hay que hacer toda una metodología y proceso para poder verificar si realmente estamos trabajando correctamente o controlar la evolución de nuestros gastos en la ejecución de una obra por administración directa. Quiero acabar esta presentación de todas maneras agradeciendo la oportunidad que me está permitiendo Capeco y lo que está impulsando justamente a través de esta
propuesta de la modernización de la fórmula polinómica para que en la práctica posterior se hagan los proyectos de manera adecuada, sobre todo en las valorizaciones de obra. Nuevamente, muy agradecido a todos los que están participando en esta ponencia. Les agradezco mucho vuestra participación. Cualquier contacto, ahí están mis datos para poder estar al tanto con ustedes. Listo, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ítalo. Estuvo con nosotros el ingeniero Magno Eder Gutiérrez Rondán, ingeniero civil y también ingeniero electricista, especialista en costos y presupuestos con con el software Delfin Express, y que ha estado con nosotros para brindarnos mayores luces respecto al tema, respecto al manejo del software, y de hecho muchas preguntas se han quedado en el tintero, pero agradecemos su presencia, agradecemos su interés, y ya estamos encontrándonos en otra edición de estos webinars que organiza la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Gracias.